Bueno, voy a empezar por agradecerte, Mirta, estar aquí conmigo, tan gran amiga que has sido. Eh, y hoy vamos a hacerte unas preguntas para los lectores de Estados Unidos y de todo el mundo. ¿Está bien? Está muy bien y además yo que a mí te quiero agradecer a ti toda la ayuda que me has dado y la confianza que tuviste en mí desde el principio, antes que me hubiera ganado premios ni nada. No, tú has ganado premios desde hace muchos años, entonces no creo que es tanto, pero de todas formas, sí. Bueno, entonces primero, el público lector siempre quiere conocer a las autoras a quienes lee, ¿verdad? Enterarse de su trasfondo y su perspectiva filosófica. Así que díganos, ¿quién es Mirta Yáñez? Bueno, ante todo creo que la característica más significativa mía es que soy habanera y vivo en La Habana y amo mucho mi ciudad y creo que no me gustan mucho todos los lugares del mundo por donde he pasado, pero donde me gusta vivir es aquí. Eh, mm, Otras cosas que puedo decir es que soy un poco rebelde, iconoclasta. Un poco. Un poquito. Rebelde, iconoclasta, me gusta un poco, no sé, salir, me gusta estar un poco, salirme a estar al margen, salirme un poco de las rayas, y creo que voy a ser así hasta que me muera, porque ya estoy viendo que no es un problema solo de la juventud, sino de mi personalidad. Ujú. Y tú eras una persona de muchos amigos, de pocos amigos, o sea, de mucha familia, ¿cómo Bueno, que? mi familia. No, en primer lugar, creo que tengo buenos amigos, bastantes amigos, y al mismo tiempo soy un poquito ermitaña. O sea, me gusta la soledad, me gusta estar sola, me gusta aprovechar el tiempo y trabajar, pero también me gustan mis amigos y la vida me ha probado después de tanto tiempo que sí, y que la literatura un poco me ha servido para que, como decía García Márquez, que para que la gente lo quiera a uno, y a mí me ha servido un poco la literatura para que la gente me quiera un poquito más. En el caso de la familia, éramos de ascendencia española, mis 4 abuelos eran españoles, 3 gallegos y una asturiana, y mis padres, a quien les debo no el carácter, digamos, rebelde, pero sí la parte ética y la parte de saber luchar en la vida por obtener lo que uno quiere y no rendirse jamás. Yo creo que le debo mucho a mis padres, a Nina y Alberto, ya fallecidos, y mi único hermano, que era como mi hijo también, porque yo le llevaba 11 años, Albertico, que también fue escritor, y bueno, ahora me estoy dedicando a publicar su obra, pero mi familia en general es una familia corta, no es una familia grande, y además en estos momentos en Cuba prácticamente no tengo familia, nada más que unos primos, y el grueso de mi familia está en los Estados Unidos desde muchos años atrás y cada vez que puedo me escapo a verlo. Y tu padre era periodista, Mi ¿no? papá era un futbolista, sí, ante todo, porque por ahí empezó la cosa, por ahí conoció a mi mamá, futbolista, periodista y bancario. Él trabajó en el Citibank hasta que triunfó la revolución y pudo cumplir su sueño de ser periodista deportivo. Ah, muy bien. Este, bueno, entonces Mitayani es una persona rebelde, pero también que sabe participar, sabe colaborar, que tú has hecho mucho aquí en la isla, especialmente para Bueno, las sí. mujeres escritoras, las mujeres que no tenían tanta voz, no tenían tanto apego, y tú has hecho mucho para Sí, ayudarlas. bueno, he hecho lo que he podido, aunque tengo que reconocer que mi conciencia, digamos, feminista comenzó un poco tardíamente, alrededor de los 90, porque antes yo era profesora de la universidad y mi especialidad era la literatura latinoamericana y yo me involucré mucho en eso, a tal punto que, bueno, mi primera tesis fue sobre los aztecas y ellos se han olvidado un poquito de eso, pero yo fui la que introduje los estudios de la literatura prehispánica en la universidad. Después me dediqué al siglo XIX hispanoamericano, específicamente al romanticismo, y mi tesis doctoral fue sobre el romanticismo. Y yo pensé que siempre iba a seguir por ahí, pero me cansé de ser profesora, no quise más, quise aprovechar mi tiempo en escribir, que es lo que me gusta verdaderamente. Y ahí fue cuando yo, gracias a algunas amigas de afuera, que eran Margaret Randall y Elena Urrutia, cuando eso no te conocía todavía a ti, me dijeron que por qué yo no me concentraba en que yo era feminista sin darme cuenta que trabajara sobre ese tema y realmente eso fue a lo que he dedicado el resto de mi vida. Mm. Bueno, volviendo un poco al tema de la enseñanza, me dijeron que enseñabas en jeans, Eh, te sentabas en el buró, que no eras la profesora común y corriente. bueno, parece ser que sí, y a cada rato me hacen alguna anécdota de esa que yo he olvidado.
Y yo de lo que sí me acuerdo es que una vez fui en chora a dar clases. Y que fue un escándalo realmente. Entonces yo era, como no me gustaba dar clases, aunque yo daba clases y me recuerdan como buena profesora, siempre fui muy profesional en eso. Yo lo que rompía los esquemas, yo era medio hippie, trataba de romper esos esquemas medio burgueses de la universidad, pero yo siempre di unas clases muy ordenadas y muy cumplidas. Y yo era tan obsesiva que yo si tenía que dar una novela, si tenía que volver a dar a Doña Bárbara, cada vez que yo daba a Doña Bárbara me volvía a leer a Doña Bárbara. O sea que yo era muy seria dando clases, lo que en mi actitud era muy... Y trataba de que los alumnos me trataran de usted, mantener la distancia, nunca permití ningún relajito entre alumno y profesor. Pero eso sí, mi comportamiento en general, sobre todo en la manera de vestir, no era un poco el habitual. Muy bien. Y tú has viajado mucho también. Sí. Bueno, empecé tardíamente porque mis viajes empezaron cuando yo empecé un poco a tomar un poquito de fama y conocimiento como profesora y se lo debo, mi primer viaje se lo debo a la literatura latinoamericana porque me invitaron en Venezuela a dar un curso sobre el romanticismo. O sea, y un poco ahí ya rompí el celofán he viajado bastante, casi siempre invitada como profesora. Como escritora, ya un tiempo a esta parte. ¿Y cuáles han sido los viajes o los lugares favoritos que has visitado? Bueno, Estados Unidos para mí es un lugar que siempre ha sido muy cercano, mi familia, Nueva York, ahora cuando fui el año pasado a San Francisco por tu tierra, pero el lugar donde yo siempre me sentiré en casa porque fueron muy generosos conmigo fue en Poitiers, que yo viví un año en Poitiers dando clases y de verdad que ahí me han quedado amigos igual que los tengo en Estados Unidos, en España, en otros lugares, pero realmente digamos que Poitiers y Francia y Estados Unidos son mis dos lugares más queridos, aunque también me gusta España por la tradición de mis abuelos y otros países de Latinoamérica, México, no lo puedo olvidar. En general me he sentido muy bien cuando he viajado. Muy bien. Bueno, hablamos un poco de la escritura y cómo se entrecruzan la vida y la escritura. Porque la gente siempre quiere saber hasta qué punto van a encontrar a Mirta Yáñez en lo que escriben. Bueno, medio se apagó eso ahí. Para mí no es que se entrecruce, es que para mí vivir es escribir y cuando paso tiempo sin escribir realmente me siento ahogada, como cuando estoy lejos del mar, que de repente me empiezo a sentir mal y no sé por qué, es porque me falta el mar. Bueno, con la literatura me pasa igual, yo tengo que leer todos los días, si no me muero, si no leo. Yo soy muy televidente también, pero la lectura no me puede faltar. Y para escribir, bueno, yo creo que toda mi obra, de alguna manera, incluso la más ficcional de todas, tiene que algo que ver de alguna manera u otra con mi vida, con los aconteceres, con las cosas que me cuentan. Y los perros, los gatos, los ensayos que tengo que ver sobre la literatura en sí misma. Pues también tienen que ver conmigo, porque cuando yo me metí a escribir sobre los aztecas era porque me interesaba la lírica de los aztecas como la manera que tenían nuestros aborígenes de crear esa gran cultura que fue las culturas prehispánicas. Y en el romanticismo, bueno, el romanticismo empezó por otra cosa. Yo nunca quizás hubiera escogido la novela romántica porque no pega un poco con mi forma de ser. No, el concepto romántico de sufrimiento, me refiero a eso, el concepto romántico de sufrimiento, de platónico, en fin, pero Retamar me pidió que hiciera una valoración múltiple sobre la novela romántica y ahí empezó realmente mi amor por el siglo XIX latinoamericano y por el romanticismo de aquí, de América. Pero donde más pongo de mí, naturalmente en los poemas, que son los poemas siempre tienen que ver con la vida de uno, con lo que uno sufre, con lo que uno padece, con las alegrías, con todo, con la vida misma. Y en la narrativa, bueno, pues siempre hay un poco, siempre de alguna manera u otra en todos mis personajes hay algo. Y en la nueva novela Sangra por la herida. Todos esos personajes tienen algo, o algo que me pasó a mí, o algo que yo repruebo de mi propia personalidad, o algo que me gusta de mí, o algo que me pasó, o algo que está por pasar, o que yo quiero que pase. De todas maneras, en todos los personajes, incluso en los negativos, hay algo de mí. ¿Nos puedes dar un ejemplo específico de uno de los personajes? A ver, con la mala memoria que yo tengo, bueno, por ejemplo, el personaje que más se acerca un poco a mí porque es un poco perseguida, no es comprendida, no es interpretada como ella quiere que la conozcan, es Hermie,
que es una muchacha que quiere abarcar todo, quiere abarcar la pintura, la literatura, la música, todo, y quiere hacer cosas novedosas, y se ve frenada por los prejuicios y por las persecuciones que hubo en los años 60 en Cuba. Y Gertrudis también. Bueno, Gertrudis también. Gertrudis es un alter ego mío, ¿no? Sí. Son un poco, yo hablo por Gertrudis naturalmente, pero también en los personajes, pero en los personajes incluso negativos, ahora no me acuerdo, no sé poner un ejemplo de Estela, pero incluso en los personajes negativos de Estela hay alguna anécdota o algo que me haya pasado. Ah, sí, aún la Estela. Aún la Estela, sí. Bueno, Estela está en Londres. Y lo que Estela ve y lo que Estela es lo que yo vi y lo que yo pasé por Londres, y de alguna manera ese momento en que ella abre la ventana y su amiga Lucía dice: mi madre, estoy en Bloomsbury. Bueno, eso me pasó a mí. Me llevaron una noche a una casa de huéspedes, y cuando yo abro la ventana por la mañana y veo un letrero que dice Bloomsbury, por poco me da un infarto en el balcón. Ay, mi madre, no, estaba solita, no tenía quien decir: ay, mi madre, estoy en Bloomsbury, ay, mi madre, estoy en Bloomsbury. ¿Y ese sinvergüenza de Martín? No, sí, Martín también un poco una voz. Empezó siendo cuando yo empecé a escribir, eso era un poco el comienzo de otra novela. Novela sobre mis abuelos, sobre el pasado, y Martín era una máscara mía. Pero al poco tiempo me di cuenta que lo estaba haciendo demasiado simpático, demasiado. Yo quería un poco también que fuera un personaje adversario de algunas cosas de la novela, entonces lo fui transformando y me fui pasando más para otros personajes. Pero Martín es un personaje que yo veo con simpatía. Ya, yo también, más bien con misericordia. Sí, es pobre. Además, lo que le pasa a Martín con la mamá enferma fue más o menos muy parecido a lo que me pasó a mí. Ah, ya. Bueno, entonces, pasando de lo personal a lo profesional, bueno, hoy mismo ha salido en la radio, Radio Enciclopedia, un episodio sobre Sangre por la herida y sobre la escritora Mirta Yáñez, pero hablemos en general sobre cuál es el impacto que ha tenido este libro, esta novela, aquí en esta isla. Bueno, yo realmente no empezó bien, porque cuando yo la mandé a un concurso al premio del Carpentier, lo dejaron desierto y yo me desanimé mucho, aunque yo estaba segura que yo había dado lo máximo que yo podía dar en ese momento en la novela. O sea, que yo había, si no era mejor, era porque yo no podía. Pero yo también al mismo tiempo tenía confianza, que yo decía cosas importantes ahí, que reflejaba una parte de la vida cubana que no se había reflejado, que además yo logré la mezcla de humor y tragedia, que a mí un poco me gusta. Pero después, cuando salió publicada, gracias a la ayuda de algunas autoridades como Abel y Zuleika, y habla de Abel Prieto y Zuleika Romay y la editora, Telma Jiménez, que cuando yo le presenté la novela, dijo: esta novela es lo mejor que tú has escrito, esta novela va a ser premio, tú verás, ten confianza, y ella me la defendió ante otras opiniones, y gracias a Telma y a otras personas que me apoyaron, salió la novela finalmente, y ahí ha tenido un impacto muy grande. Por una parte se ganó el premio de la crítica, que se dan a 7 autores anualmente, y eso ganó en el mismo año que Padura. Eso es enorme. Enorme. Yo lo he ganado 4 veces, pero es un premio difícil y además muy sano, porque lo dan 9 intelectuales, o sea, ahí no hay arreglo, no hay manera de hacer una combinación estafadora, ¿no? Los premios que dan son los que son. Y además después, el año pasado, me dieron el premio de la Academia Cubana de Lengua, que es muy honroso. De los autores cubanos, que yo sepa, lo han tenido 6 o 7 personas, entre ellos Fina García Marrús, y realmente es muy honroso. Para mí ha sido como el colofón de todo lo que yo esperaba, porque lo más importante para mí, más que, aunque los premios me importan más, es la reacción del lector. Ajá, ¿y cómo ha sido? Que la reacción del lector ha sido muy emocionante. El libro se agotó en prácticamente poco tiempo, ahora lo van a reeditar y van a salir más ejemplares. Y no solamente la reacción del lector cubano,
que uno puede decir, bueno, le toca de cerca todo lo que está narrado ahí, lloran, me llaman gente que yo ni conozco y me decían gracias a usted, mi generación estar, pero también la reacción del lector extranjero ha sido muy conmovedora porque he recibido llamadas por teléfono desde Italia. Una amiga alemana me escribió y me dijo que yo era la Virginia Woolf, creo que se pasó un poco cubana, No pero sé. lo importante, ustedes, tú que lo estás traduciendo, mi amiga Colette Casado, que no solamente Colette hizo que lo publicaran en Francia y lo logró, sino que Alain Sicard, que es un importante investigador francés que además yo sé que tiene un criterio muy severo. Me escribió emocionadísimo y escribió una cosa para una de las revistas más antiguas de Francia que se llama Europa, que la fundó Romain Rolland. Entonces realmente lo que me interesa de todas esas reacciones, aparte que me emocionan, que son mis amigos, que los quiero, es que la narración y de lo que se cuenta ahí es perfectamente comprensible a otras culturas, a otros pensamientos, a otras experiencias humanas muy diferentes a la nuestra. Y entonces, por lo menos, para no hablar de América Latina, que sí he tenido también una gran reacción, aunque por la crisis económica no he logrado que se publique, pero bueno, ahora ya fue publicada en Francia, la estás traduciendo tú para publicarla en Estados Unidos y próximamente saldrá una edición española para España. Ah, qué lindo. Así que bueno, y creo que mi amiga Irina de Italia está buscando editorial para publicarla en Italia también. Excelente. En Alemania ha sido difícil porque también ha pasado un poco la moda de Cuba y ahora están muy interesados en otros temas, los árabes, en fin. Entonces, pero, eso me explicaron. Entonces, bueno, pero tengo confianza de que donde tenía que llegar, donde tenía que ser publicada, no solamente se agotó, sino que va a ser publicada de nuevo, que es aquí en Cuba. Y muy buena transición para hablar de qué puede ser el impacto en Estados Unidos y cuál va a ser el interés para los lectores estadounidenses. Y si tú crees que este libro puede servir como puente entre nosotros. Yo creo que sí, ya por lo menos sirvió de puente con la intelectualidad cubana de Miami, que tienen unas ideas muy específicas de lo que es Cuba, y incluso algunas muy diversas, como pienso yo, pero como yo esa realidad la trato con respeto y al mismo tiempo en lo que significa para nosotros la pérdida de estos amigos y de que se han ido y que viven allá y como también nos han ayudado a nosotros económicamente, en fin, todo eso yo lo cuento ahí de alguna manera. Yo pienso que también he encontrado un reconocimiento entre los cubanos que viven fuera, pero y lo he recibido estando yo allí. Pero en el caso del lector norteamericano, yo pienso que yo explico cosas de nuestra realidad con sencillez. Y de alguna manera pienso que a ese lector común, que a veces está atiborrado un poco de la televisión, de los medios, con cosas muy distintas de lo que es Cuba, yo creo que ahí van a ver una realidad dura, difícil, no tratada con paños calientes, pero de alguna manera explicada, escrita de una manera natural, sencilla, sin resentimiento y además siempre desde la perspectiva mía que vivo en Cuba. Sí, y con muchas voces distintas. Sí, quiero hablar del estilo porque aunque realmente sí, esta novela contiene muchos elementos del estilo de Mirta Yáñez de hace muchos años, también te has apartado radicalmente en otras cuestiones. Por ejemplo, la multiplicidad de voces y personajes, todas muy distintivas, pero que a final de cuentas entrelazadas como tipo Robert Altman. Sí. Y todo eso es nuevo y también este tono trágico, casi sardónico, apenas apareció hace un tilín de años en tu escritura, ¿no? Bueno, yo creo que los sardónicos, si ves bien los cuentos del diablo son las cosas, ya empezaba ahí su tilín sí, pero no tan amargado, no tan amargo. No tan amargo. Bueno, es que todo el proceso de cosas muy difíciles que pasaron en mi vida me llevó a ser tan amargo. Pero volviendo al tema del estilo, que es importante, como eran tantos personajes, 10, 11, y la difunta que no habla, yo en un momento dado me di cuenta de que los personajes un poco se me estaban pareciendo, ¿no? Porque era yo misma. Entonces yo traté, desde el punto de vista de la labor, de la carpintería literaria, traté de diferenciarlo.
algunos me eran más fáciles que otros como se parecían, como es la misma generación, pues era más difícil. Pero yo traté de que todos tuvieran una voz distinta, pero como no quería que hubiera confusión, además les puse un nombre que abre cada pequeño capitulito, para que no hubiera ni siquiera confusión con el lector más perezoso, que no busca esas cosas, sino para que encontrara cierta facilidad. No quería que eso se mezclara. Y traté de, según la edad, la procedencia social, el género, el sexo, en fin, todas esas cuestiones, que hubiera diferencias en las voces de esos personajes. Y yo creo que lo he logrado. Sí, las hay mucho. Hay unas voces que salen con mucha fuerza, como por ejemplo la voz de Willy. Claro. Y además yo quiero confesar que yo, cuando estaba de mal humor o triste o apesadumbrada, escribía los personajes trágicos, me iba por ahí. Cuando estaba de buen humor y contenta, me iba con los personajes de buen humor, y entonces pude lograr, y yo lo fui haciendo todos a la par. O sea, no es porque me han preguntado si yo terminé un personaje y luego empecé con otro. No, yo lo fui elaborando, incluso tuve que ajustar algunas cosas de fecha. Yo lo fui elaborando al mismo tiempo. Yo fui llevando los 10 personajes al mismo tiempo. O los 11, no me acuerdo ahora cuántos son. Está bien, luego contamos. Sí. Y ese cambio de tono, esa amargura, es a causa de cuestiones personales, cuestiones nacionales. Simplemente... Yo creo que todo mezclado, incluso la edad que va pasando, ya uno ve la vida como la ve cuando es más joven. Pero sí, efectivamente me han pasado muchas cosas, otros le han pasado cosas peores, pero bueno, las pérdidas familiares. Aunque el otro día una amiga brasileña se asombró cuando se enteró que yo terminé la novela 22 días antes de la muerte de mi hermano, porque la novela trata sobre la muerte y pensó que yo la he escrito después. No, yo la escribí antes. Yo, de alguna manera, esas son mis obsesiones: la soledad, el abandono, la muerte, y eso está en la novela. Y además está dedicado a la difunta de mi amiga Vivian, que se suicidó cuando teníamos 20 y pico de años, y yo creo que durante muchos años me estuvo dando vuelta en la cabeza. Hay unos poemas dedicados a ella, pero yo quería de alguna manera saldar esa deuda con los amigos que murieron por las persecuciones, por los prejuicios, por las cosas, que pasaron muchas cosas buenas en los años 60, pero también a algunos sectores de la sociedad, como los homosexuales, también sufrimos mucha tragedia. Sí. Aquí en la crítica cubana han hablado mucho de que esta es una novela sobre la muerte de las ilusiones de esa generación. Bueno, yo creo que uno no pierde del todo ilusiones, pierde algunas, pierde otras. Cuando uno es joven, uno cree de todo. Se lo cree todo. Yo creo que no, si una persona estaría casi muerta si pierde todas las ilusiones. Yo mantengo ilusiones, pero más bien lo que hay, lo que se perdió, y lo mismo que la esperanza. También la esperanza, uno piensa, bueno, no se pierde, solamente con la muerte es que se pierden las cosas, pero sí perdí la credulidad total que yo tenía en algunas cosas. Yo en algunas cosas he dejado de creer, en otras cosas creo menos, en otras cosas sigo creyendo, pero la vida me fue llevando a perder algunas de las cosas en las cuales yo creía. Es que la naturaleza corrompe todo, ¿no? Yo creo que más bien los seres humanos corrompemos todo. Sí. Así es. Hablando de seres humanos, ¿cómo es trabajar con Sarah Cooper como traductora? Bueno, Sarita, ¿para qué te voy a decir? ¿Cómo decir? Creo que no tenemos ningún conflicto, y además yo creo que lo más importante en el caso tuyo y en el caso de mi amiga Colette es que me conocen muy bien a mí, saben cómo yo reacciono, cuál es mi sentido del humor, cuando estoy diciendo una coña, por qué la estoy diciendo. Entonces yo creo que eso me beneficia mucho a mí como autora, porque tú sabes en donde hay un poco de, voy a usar una mala palabra, un poco de jodedera y de chiste, y donde estoy hablando verdaderamente seriamente. Entonces yo creo que ese conocimiento, aparte de tu extraordinario conocimiento de la lengua, tu chispa, tu respeto hacia el trabajo de la traducción, ayuda mucho a eso, y tú tienes ya una experiencia en eso. Yo estoy muy contenta con tu traducción, pero ante todo estoy contenta porque tú seas mi amiga y estés haciendo este trabajo, del cual me hace muy feliz. Bueno, gracias, me haces un favor muy grande en permitirme trabajar contigo, de verdad. ¿Cuáles son tus planes? ¿Esto tú lo vas a poner en el iPhone?
Sí. Porque yo tengo iPhone. A ver, Tú sabes, yo sí quiero tener iPhone, así que cuando aquí hay iPhone, yo quiero mi iPhone. Está bien, Vale. está bien. Bueno, o sea, ¿qué va a pasar después? Ahora, ¿cuáles son tus planes futuros para la escritura? Me has confesado que ya estás con ganas de escribir de nuevo. El problema es que yo tengo un defecto desde jovencita, y no solamente con la literatura, con todo, que soy un poco obsesiva compulsiva. Entonces, cuando tengo algo atravesado en una editorial, algo que no acaba de salir, o que no lo terminé de revisar, o que no sé qué, un poco yo me atasco, no digamos en la cosa cotidiana, en escribir una pequeña conferencia, en hacer un trabajo, ir a dar un curso, pero sí en lo que es la creación gorda, gruesa, esa de estar ahí pegado. Y entonces yo tenía, aparte de la problemática de la muerte de mi hermano, que me atascó mucho, también me atascó mucho la novela. Cuando tenía 20 años, publiqué Las Visitas, que tuvo tanto éxito como poemas en aquel momento, gané el premio 13 de marzo, la gente me decía, más nunca tú vas a escribir una cosa así. Yo me quedé con 5 años que no escribí un verso. Y entonces, cuando todo el mundo me dice, esa es la mejor obra de tu vida, no vas a escribir más nada así, yo me quedo un poco pasmada. Entonces, me ha costado trabajo. De hecho, no lo he roto. Lo que va a salir publicado es un libro que hice con Nancy de Damas de Social, que es una cosa más bien investigativa. El libro infantil ya yo lo tenía medio terminado, nada más que me faltaban 1 o 2 capítulos, lo terminé. Pero ahora tengo efectivamente, y además me he dedicado a rescatar la obra de Albertico y a rescatar mis ensayos que estaban desperdigados. O sea que esto, desde que escribí una novela acá, y además hice un curso bárbaro de extensión como de 80 páginas, que lo hice redactado para el curso de España sobre la narrativa y el género en el siglo XIX, que a ver cuando lo puedo dar en otro lugar, porque nada más que para una sola vez, a ver. Entonces, no, ya estoy negociando a ver si lo voy a dar en Brasil. Entonces, yo quiero volver a empezar a escribir narrativa otra vez. Entonces, ya tengo el deseo, ahora todo está en que la vida me lo permita, que los tiempos, que la agitación en que uno vive, pueda escribir otra vez. Pero ya tengo ganas. ¿Y ya tienes un tema? No, una para idea? nada. Para nada. Simplemente el deseo, ya se me van los dedos. Bueno. Que quiero salir de unas cuantas cosas, como los arreglos de la casa, que me gravitan, ¿no? Y que ya pronto terminaré. Yo creo que lo más gordo ya lo pasé. Y salir de algunas cosas que tengo que hacer, porque lo abandoné también durante estos 4 años. Abandoné mi casa, mi jardín, los animales, todo. Entonces, después de eso, tratar de sentarme todas las mañanas, como hice con la novela, que todas las mañanas escribía, y volver a escribir. Excelente. Bueno, para cerrar esta sesión, te pregunto, ¿qué más quisieras decirle al público que es en Estados Unidos, en todo el mundo, que van a escuchar esta entrevista? Bueno, que nos conozcan de verdad a los cubanos. Que los cubanos somos mucho más allá que la música, que el tambor, que la pelota, que las discusiones políticas, y que además, si hay un pueblo cercano a nosotros, es el pueblo norteamericano. Y que nos conozcan y que lean a nuestros autores, a los valiosos autores de antaño y de hoy, y que también el cine, o sea, y además que si se pueden dar una vueltecita por aquí, es donde nos van a conocer de verdad, en lo bueno y en lo malo. Y porque además yo siempre digo que cómo es posible que yo, siendo una escritora de La Habana y muy habanera, y además un lenguaje muy cubano, yo me sienta muy en contacto con Saúl Bellow, por ejemplo, o con Carson McCullers. O sea, que los autores que me han influido en mí son escritores norteamericanos. Entonces, y a otros autores cubanos les pasa lo mismo. Hay mucha cercanía entre sobre todo pienso yo que en nuestras narrativas. Y yo creo que puede interesar que nos conozcan a través de la literatura y el cine, que profundice en la realidad cubana actual. Completamente de acuerdo. Bueno, gracias, Mirta Yáñez, por acompañarnos. Y un saludo a todos los lectores. Bueno, ha terminado lo oficial, pero no te vayas porque... Bueno, déjame tomar agua. ¿Sí? Sí. Ay, ¿verdad? Sí, es por aquí. También los dos. Entonces, nada más.
¿dónde Hola están? Sandy, hola Sandy. Hola Sandy. Aquí están los pingüinos. Hola, los pingüinos. Rico y Skipper. Mandan Rico. saludos para Kowalski. Gracias, Mirta. Bueno, Un besito. ok. Ah. ¿Y Emilita no se va a poner ahí? Emilita. Ay, Emilita. Venga con Emilita. Emilita, saluda. Saluda a Sandy. Saluda a Sandy. Saluda a Zoe. Bueno. Ahora se está muy bien.